Estimados amigos y socios del saber, bienvenidos en esta oportunidad a la presentación de la ponencia denominada Etnomarketing como soporte de la neuroética en las organizaciones sustentables. En esta oportunidad la investigación se presenta bajo la dirección de la doctora Cristina Cejo y por supuesto mi persona, doctor Osvaldo Vergara. Como se sabe, en el mundo de las ciencias administrativas, el área del mercadeo ha abanicado una serie de posibilidades y nuevos enfoques en los cuales permite al consumidor estar mucho más cerca de los productos y servicios de carácter tangible e intangible. Y es por eso que en esta oportunidad queremos presentarles este nuevo enfoque, de los cuales va mucho más específico a un sector en los cuales también se tienen destinado el diseñar estrategias que les permitan llegar a estos productos a los cuales se les está haciendo mención. Sin embargo, para hacer un poco más la entrada y entender un poco más lo que es el etnomarketing, podemos decir que es un proceso orientado de la comercialización de productos y servicios a nichos de mercado compuesto por un grupo étnico determinado. Cualquier raza indígena puede también, bajo el criterio que maneje la organización, el trabajar estas estrategias para obtener un fin común y que las organizaciones, indistintamente sea de carácter lucrativo como no lucrativo, tienen en su haber el poder diseñar este tipo de estrategia. Estas acciones de los cuales nace de los departamentos de mercadeo de cualquier organización, como muy bien hemos podido comentar, tiene que hacer base en que en estos nichos de mercado, ¿cuál es el grupo al cual va a ir dirigida la estrategia que se está diseñando? Por supuesto, entender básicamente las estrategias de mercado per se, entendiendo el producto, el precio, la plaza o la distribución, la promoción y por supuesto una que está muy en boga, está muy en el tapete, que es la denominada postventa, de los cuales cómo se está prestando ese servicio, inclusive para ese grupo étnico al cual se le está diseñando estas estrategias de etnomarketing. Yendo mucho más a profundidad y entendiendo cada vez la temática, es interesante valorar para poder diseñar el hecho de entender la unicidad cultural. Es una gran responsabilidad de parte del Departamento de Mercadeo e inclusive las figuras que en él se encuentran, entendiéndose los directores de mercadeo, los gerentes de categoría, los gerentes de productos, los gerentes de marca, de los cuales recae una responsabilidad muy medida. Ellos tienen que saber entender para cada grupo étnico cuáles son esas necesidades, expectativas que muy bien puedan tener estas personas a las cuales pertenecen estos grupos. Por supuesto, entendiendo también que por ser o manejarse por un grupo multidisciplinario, debe existir cooperación y sobre todo relaciones. ¿Relaciones de qué tipo? Organización, comunidad. Al no haber esta vinculación entre la organización y por supuesto la comunidad a la cual se tiene destinado dirigir los diferentes productos y servicios, sencillamente no vamos a poder trabajar en virtud del conocimiento de estos productos y servicios. Y mucho más aún, a la hora de diseñar, siendo mucho más específico todavía, entender cuáles son estas creencias culturales que tienen estos grupos, entendiéndose la manera de desenvolverse, lenguaje, símbolos, signos, creencias o no creencias, de los cuales van a fortalecer el diseño de estas estrategias. Yendo hacia otro campo y viendo mucho más aún la labor o la responsabilidad que tiene el Departamento de Mercadeo, es interesante conocer en esta parte los 3 pasos básicos para crear un modelo basado en el etnomarketing. ¿Cuáles serán entonces estos pasos por los cuales nosotros estamos haciendo mención? El primero, identificar las comunidades en las cuales existe el target. El grupo de mercadeo, los responsables de esta área, sencillamente deben entender, deben identificar precisamente a quién van a dirigir las estrategias que se están diseñando, porque si no, no estamos haciendo nada. Esto, por supuesto, incurre o debemos ir mucho más allá en el sentido de hacer una investigación de mercado, aplicar el denominado método científico, pero ¿dónde estriba la diferencia? Que esta investigación de mercado tiene que ver con un proceso de carácter comercial dirigido a estos grupos. Cuando ya se tienen identificados estos grupos a los cuales se les está diseñando, sencillamente tenemos que trabajar, como se hizo mención anteriormente, entender los valores y las creencias de las comunidades. Si no, no estamos haciendo nada al respecto de poder trabajar en virtud de estos grupos. Y, por supuesto, identificar las estrategias de marketing más personalizadas. Si no, no estamos haciendo nada, por supuesto, para que pueda hacer el clic con los valores y creencias prevalecientes en las comunidades. Hemos tenido grandes referenciales, grandes ejemplos a lo largo de todo este tiempo, inclusive en los últimos años,
grandes empresas de consumo masivo que han trabajado en virtud del diseño de productos para grupos étnicos e inclusive para los mundiales de fútbol. De hecho, el de este año se trabajó muchísimo, grandes compañías de consumo masivo trabajaron para establecer esos criterios de las comunidades donde se está desarrollando, o donde, mejor dicho, se desarrolló el mundial. Y eso da pie a poder entender la base de estos nuevos enfoques que están generándose dentro del área del mercadeo. Al consolidar entonces estas tres identificaciones de estos tres pasos, es importante entonces acotar el hecho de cómo la neuroética va a actuar de soporte con el etnomarketing, porque es una vinculación muy interesante desde el punto de entender esos problemas éticos, sociales y legales que se asocian al desarrollo gracias a las neurociencias y poder aplicar sus técnicas. Es una vinculación muy estrecha. ¿Por qué? Porque sencillamente los grupos étnicos tienen un nivel de representación y de respeto por las cuales no se debe vulnerar esas acciones en las cuales se identifican. Y es por ello que los expertos, inclusive como a Cortina, que han escrito al respecto, basan el hecho de entender a la neuroética como una gran base de responsabilidad y asociada sobre todo con el área de mercadeo, mucho más todavía. Al entender estos criterios de la neuroética, es importante entender los desafíos que tiene esta importante área de las neurociencias en el contexto del neuromarketing, del etnomarketing, entendiendo que la naturaleza de los datos y sobre todo el hecho de que estén extraídos directamente de las respuestas físicas de los cerebros de los sujetos, específicamente de los grupos étnicos, hacen que se planteen una multitud de cuestiones éticas. ¿Por qué? Para no poder irrumpir la manera de desenvolverse, los criterios, la maneja de esos hechos culturales que se accionan en cada uno de estos grupos, entendiendo por supuesto los tres componentes neurológicos como muy bien lo plantea Valencia, entendiendo las tres partes fundamentales que constituyen el cerebro, estudiar mucho más aún cada uno de estos criterios desde el hecho de la corteza prefrontal, los componentes límbicos y por supuesto el hipotálamo que, bueno, encierra un conjunto, un conglomerado de información interesante desde el punto de vista de estas neurociencias. Entonces, ¿dónde está el desafío? En poder entender a los grupos multidisciplinarios que conforman el área de mercadeo y sobre todo bajo el enfoque del etnomarketing, sopesar, trabajar y estar muy coordinadamente alineado con cada uno de estos elementos culturales que subyacen en cada una de estas disciplinas étnicas que conforman el estudio y poder llevar diferentes productos y servicios de categoría para las diferentes etnias que puedan existir. Esto nos lleva entonces a plantear las siguientes reflexiones finales para entonces entender cómo el etnomarketing actúa como soporte de esta neuroética. Sencillamente, el poder establecer estrategias dentro de las organizaciones, sean lucrativas, no lucrativas, que tengamos bien a diseñar, sencillamente es imprescindible siempre relacionarlo con la ética, que no se vea únicamente como un hecho de poder visualizar una simple venta, no, de ir mucho más allá de un compromiso, de una unificación de criterios, tanto con la organización y por supuesto con el grupo cultural en el cual se está trabajando. Dar soporte y garantizar que el ejercicio que se esté desarrollando desde esta importante área de la ciencia administrativa sencillamente sopese, valore cada uno de los criterios que se están manejando dentro de esta formación o contexto organizacional denominada mercadeo. Aparte de eso, emprender su incorporación en el área de estudio. En pocas palabras, el hecho del etnomarketing, involucrando a las personas como ser vivo que piensa, siente y actúa, despertando interés, mucho más aún en las estrategias como en los estudios que se desarrollan en materia de etnomarketing. Revisar aspectos inherentes a las crisis que se han surgido en relación del hombre con la naturaleza y por supuesto el debate ético. Para nadie es un secreto que el estudio del mercadeo, entendiendo cualquiera de sus tendencias o bien sean enfoques, han tenido ciertos dilemas éticos por los cuales los gerentes de mercadeo de las organizaciones no deben ser excluyentes ante este escenario. Es muy importante considerar todos los aspectos éticos que de esto representa y sobre todo cuando se están trabajando con diferentes grupos culturales. Aparte de ello, de acuerdo con la doctora Cristina Seijo, ella plantea que sería imposible pensar en la ética actual sin asociarla con la neuroética. Como muy bien se ha podido conversar en este momento, la neuroética como soporte
y esa vinculación que tiene con el etnomarketing, es interesante plantearle estratégicamente cada una de estas acciones para poder llevar estos productos y servicios al consumidor, que en este caso sería el étnico. El conocimiento y la puesta en práctica de los principios éticos es importante manejarlo desde los escenarios multidisciplinarios, sociólogos, antropólogos, psicólogos, educadores, administradores, que conforman todo ese staff que están dentro de las organizaciones para poderle dar ese conocimiento y puesta en práctica a las acciones que se tengan bien dentro de cada una de ellas. Y que esto llevaría entonces a entender a ese comportamiento humano en función de las responsabilidades que como organizaciones se tienen para poder trabajar el etnomarketing como enfoque de esta área de la ciencia administrativa, para poder llevar y asumir una responsabilidad ante los grupos en cuestión y mucho más aún que se están tomando en cuenta para este estudio que se está presentando en el día de hoy. Y esto nos llevaría sencillamente a entender el etnomarketing como soporte de la neuroética en las organizaciones sustentables. ¿Por qué sustentable? Porque sencillamente se busca entender el hecho económico, social y ambiental, que los cuales ellos generan y por supuesto amplían mucho más el mercado dentro de las organizaciones y sobre todo en el contexto del marketing. Señores, muchísimas gracias por su atención.